Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es reversible y necesitamos números nones o impares. Vamos a montar 21 puntos. Hacemos nuestro nudo y montamos nuestras 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahora, esta es la 21. Vamos a hacer una cadena más y en este mismo vamos a hacer nuestro primer medio punto. En el que sigue vamos a hacer otro medio punto para tener un refuerzo en la orilla. Ahora, la puntada va así. Una cadena al aire y se saltan una cadena de la base. En la siguiente hacen un medio punto. Una cadena al aire, se saltan una cadena de la base y en el siguiente otro medio punto. Una cadena al aire, se saltan una y otro medio punto. Esto es lo que estamos haciendo. Una cadena al aire, se saltan uno y hacemos otro medio punto. Una cadena al aire, se saltan medio punto. Una cadena al aire, se saltan una cadena y otro medio punto. Así es toda la puntada hasta el otro lado. Nos saltamos una y tejemos otro medio punto. Cadena al aire, saltamos y otro medio punto. Saltamos, cadena al aire, saltamos y aquí nuestros dos del final, los dos medios puntos. Ahora, en la vuelta 2 lo vamos a hacer exactamente en la orilla, en la última siempre va a ser un medio punto y en el inicio también. Pero lo vamos a hacer al revés. Una cadena, nuestro medio punto de la orilla y en donde hay un medio punto vamos a hacer una cadena al aire y donde nos quedó el hueco vamos a hacer un medio punto. Cadena, nos saltamos en el hueco anterior, otro medio punto. Cadena al aire, saltamos y medio punto. Cadena al aire, saltamos, medio punto. Cadena al aire, saltamos, medio punto. Y repetimos. Ya vamos a llegar al final. Así como iniciamos, tenemos que terminar. Aquí hicimos un medio punto y una cadena al aire. Aquí tenemos el segundo medio punto. Entonces es cadena al aire y en el último vamos a tejer nuestro medio punto. Entonces, la vuelta non o impar va a ser, nos tienen que quedar dos medios puntos en el inicio y dos medios puntos en el final. Y en la otra, una cadena al aire y un medio punto en la vuelta par, por si nos confundimos. Entonces, aquí nos tienen que quedar
nuestro medio punto de subida y en el hueco nuestro medio punto. Cadena, saltamos y aquí está el hueco. Cadena, saltamos el medio punto anterior y ahí está el hueco. Y repetimos. Aquí nos toca los dos de la orilla, porque es como en la primera vuelta. Cargamos, volteamos, en la primera nuestro medio punto, cadena, saltamos al siguiente. Esta es la vuelta par, la vuelta número 4. Cadena, saltamos, y repetimos. Y nos vamos al último punto. Cargamos y ahora nos tocan aquí dos seguidos, dos medios puntos. Uno, y aquí también nos lo indica nuestro hueco. Dos. Cargamos, saltamos, cargamos, saltamos. Ahorita les enseño cómo nos va quedando. Y el tejido ya nos va indicando cómo vamos. Si se fijan, aquí tenemos un medio punto, aquí hay un hueco, aquí se montó el siguiente medio punto, hueco, y aquí se montó el siguiente medio punto, por si hay confusión en las orillas. Y esto es lo que nos va quedando. Vean qué linda puntada. Vamos a hacer unas vueltas más. Aquí nos toca de inicio siempre nuestro medio punto. Cadena, porque acá tenemos un medio punto montado. Y repetimos. Aquí nos toca, tenemos el hueco.
¿Qué podemos hacer con esto? Cobijas, suéteres, lo que nosotros queramos. Chambritas, obvio con un hilo más delgado, dependiendo de la región en la que vivamos. Ojalá les guste, disfrútenla y que la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.